Bueno, seguimos en La Voz del Defensor. Hemos renovado el matecito y vamos a seguir charlando. Bueno, pero antes que nada yo lo quiero desaprovechar porque esta tarde no lo voy a tener del doctor Quevedo, pero ¿me puede contar un poquito qué vio usted ayer? Porque no podemos estar ajenos a una realidad que le compete a todos los argentinos, significa que al vecino que está escuchando y al que no también. ¿Qué pudo sacar usted ayer? Yo la verdad es que sí, estuvo más picante, dice uno, sí, pero yo me quedé con la misma sensación. O sea, Milei no explicó cómo va a dolarizar la economía de los dos grandes encuentros, el primero y el 8, conclusión cero, digamos. Aquella vez no explicó cuando se tocó como tema, y tampoco con el tema de los derechos humanos, el de ayer estuvo, digamos, que fue otro de los temas incorporados, desarrollo humano, creo que fue una cosa así. Tampoco mucha precisión, medio todo por el bordecito, por el costado. Bueno, la que sí me parece que estuvo más expuesta, pero tampoco diferente al primero ni a lo que dice todos los días por los medios, fue Patricia Bullrich. Pero digamos, ¿qué le brindó a usted? ¿Qué le cambió algo? Sí, bueno, me pareció que del debate de ayer hubo la intención de mantener, cada uno trató de defender su tercio, o por lo menos su voto. Eso trató de no perder, digamos. Lo que sí, obviamente, que hubo una mejor preparación, una mejor dicción, se amigó un poco más con el idioma castellano Patricia Bullrich, estuvo un poquito más picante, trató de tirar, pero me parece que hay, por lo menos lo que me pareció a mí, están muy cómodos o se sienten muy ganadores o para entrar al balotaje, que nadie tiene una victoria clara asegurada, pero sí la idea de entrar al balotaje entre Milei y Massa. Y como la que viene detrás de ellos dos es Patricia Bullrich es la que tenía la carga realmente de tratar de mover un poco al avispero. Porque inclusive a mí me pareció que cuando por fin se sacó el tema de la... Ella siguió con una narrativa que me parece que, a ver, me parece no es también para asegurar su tercio, o por lo menos su posición, que es una narrativa kántica. Yo creo que la aparición de Milei y el efecto que tuvo más importante de Milei fue correr un poco el eje a algo que estábamos hablando, que era cambio-continuidad, o la necesidad de un cambio por ahí, o un ciclo agotado, pero fuera, digamos, que incluía a Juntos para el Cambio. Patricia Bullrich continúa con lo que sabía, o para, como por decirlo de una manera, mantenerse en sus 13. Ella siguió con una narrativa kántica que hoy ya no explica la realidad del país. Entonces utilizó lo de Insaurralde para... Fue la única. Sí, para incluirlo como en una cadena de corrupción kirchnerista que hoy por hoy no explica. Eso podría haber servido para el 2015, pero hoy ya es historia antigua, porque yo creo que ni siquiera muchos de los votantes recuerdan los bolsos de López. Claro, ella lo trajo, lo puso sobre la mesa. Lo puso sobre la mesa, pero vuelvo a repetir. Ella obviamente que tenía el gasto, digamos, por decirlo de alguna manera, la iniciativa o la obligación de salir a pelear, la tenía Patricia Bullrich. En algunos puntos estuvo muy interesante. Me parece que en esto también los polos ideológicos a veces suelen ser más interesantes, porque los cruces a veces se dan de manera ideológica, en los cuales Massa no creo que ni sumó ni restó sus votos, porque muchos de los cruces picantes fueron entre Miriam Bregman y Milei en el episodio pasado, y en este hubo un poco más de cruces entre Milei y Patricia Bullrich, y entre Bullrich y Miriam Bregman, y en la cual hubo una pregunta muy fuerte de Patricia hacia la candidata del FIT, en la que le dijo, primero la acorraló con el tema de Israel y el tema de Hamas. La dejó casi como reivindicando, digamos, la acción de Hamas. Ahí la arrinconó y la tiró la puso contra las cuerdas, y después tuvo una pregunta muy dura en la cual le dice por qué odia al personal de las fuerzas de seguridad y armadas, que no los considera como trabajadores.
la llevó a su propio terreno discursivo, Patricia Bullrich a Miriam Bregman, y les dijo por qué los descalifica si ellos también son trabajadores. Y Miriam Bregman, que tenía cierta solvencia para contestar, salió hablando de represión institucional y de que durante el mandato de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Macri hubo la muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento por la espalda de un chico de Nahuel, no me puedo acordar. Rafael Nahuel, pero también hay otro chico también que fue, digamos, represión policial en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que se fue por ahí y me parece que perdió de alguna manera un poco de terreno, pero te vuelvo a decir, me parece que el choque fue mucho más picante de lo ideológico, un Massa y un gobierno nacional que están sobresaturados de crítica, que están tan sobresaturados de crítica que criticarlo ya no genera el mismo efecto. Es como pegarle prácticamente a alguien que está en el piso. Entonces no tiene mucha devolución, tiene un efecto contrario, porque cuando Patricia Bullrich salió a pegarlo a Sergio Massa por el tema de corrupción o por el tema de la inflación, él salió de manera airosa y no hubo ningún efecto, digamos, realmente, digamos. Tampoco puede convencer, pero tampoco, digamos, de alguna manera pierde. Pero ahí se dio algo llamativo. En la réplica de Bullrich a Massa, Milei le hace una réplica a Bullrich. Bueno. O sea, en cuanto a siempre, corrupción y a todo eso. Sí. O sea, no hizo la réplica a quien tenía los 2 minutos de posición, que exactamente, era Massa, le cruzó, sino que la réplica le cruzó muy feo, y le cruzó muy feo también cuando, recordemos, Milei le dijo a Patricia Bullrich que por qué no entregó el celular de su jefe de campaña. O sea, lo entregó el jefe porque Milman, que fue el jefe de campaña hasta hace un tiempo, ahora no, de Patricia Bullrich, pero ese fue, ¿cómo se llama? Massa, que lo que le contesta está vinculado. Él dijo, bueno, yo cuando le tocó, porque fue Patricia la que trajo el tema de Insaurral, le dijo, bueno, pero yo le pedí la renuncia, les pedí acá ya, y usted no le pidió lo mismo a Milman, le dejó a Milman ahí, y o sea, creo que ahí sí me pareció interesante en ese sentido de marcar una posición fuerte en cuanto vos querés representar y ser el gobierno y querés, bueno, de todos modos no alcanza, te digo. Yo creo que la cosa está muy peleada, pero igual, a ver, yo por ahí tengo un sesgo, esto digo, aclaro, digamos, pero en definitiva, acá me parece que nadie sumó nada, y lo único que pudo haber modificado es que pudo haber perdido. Yo me parece que quedó Patricia Bullrich como una persona poco solvente en muchos temas, muchos problemas para hilvanar una frase y para ser muy rápida. Me pareció eso, digamos, la evaluación de los dos episodios, digamos, del debate, a un Milei que defraudó, porque uno lo que esperaba ver el espectáculo de Milei, un Milei totalmente en su verdadero rol, totalmente desencajado, insultando a todo el mundo, y lo que uno esperaba no lo vio. Eso también pudo, a propios y a extraños, digamos, pudo haber defraudado. Y en definitiva, bueno, Massa creo que salió indemne, que para hoy por hoy ya no perder ya es una ganancia, digamos, ¿no? Bueno, en términos generales, un poco lo que yo quería destacar, digamos, que básicamente hay varias cuestiones que no se pudo replicar en los dos encuentros. ¿Por qué te digo sabor a nada? Creo que coincido con vos en que puede ser que alguno haya perdido votos, y yo creo que en el fondo Milei, o Milei como le decís vos, no sé, vos tenés una mirada con respecto a Milei. El apellido es Mileikowski, ¿no? Mileikowski. Bueno, básicamente, ¿qué quiero significar yo desde mi lugar? Creo que él le ha fracasado a todos sus seguidores, me parece a mí. Puedo estar equivocado. ¿Pero por qué? Justamente por lo que vos dijiste recién. Yo considero que él fue una persona totalmente distinta en los ambos, o que en el fondo se convirtió, lo que dijo como Miriam Bregman en un gatito mimoso del capitalismo, digamos, a que él representa.
esa postura que lo llevó, que lo colocó en un lugar totalmente diferente y lo sacó así de la noche a la mañana, que era enfrentar al poder, viste, que le vamos a sacar esto, qué sé yo, cambió eso. Yo creo que cambió, creo que ya no es el desguazador, sino por el contrario. O sea, creo que hay que debatir las cosas según lo que él empezó a plantear. Un escenario totalmente distinto. O sea, en ese sentido yo creo que empieza a defraudar como dirigente, porque hay otra expectativa. No, pero aparte no, lo que el debate por ahí hubiese sido bueno en el cuanto vos pensás que podés sumar a otros grupos, digamos, a otros grupos a los cuales no llegás. Yo lo que creo, digamos, esto puede ser muy prejuicioso, pero me parece que uno identificar el votante medio de cada uno de los tres. Un hombre joven votará a Milei, una mujer joven y de mediana edad va a votar a Massa. Yo creo que genera mucho rechazo el discurso violento de Milei. Hubo ahí un zarpazo que le tiró por parte de Massa cuando dijo ¿por qué golpeas a las mujeres? ¿Por qué agredís a las mujeres? Hubo una chicanita ahí. Yo creo que el votante de Massa más o menos va a ser una mujer, y obviamente que me parece que el voto de Patricia Bullrich está muy anclado en personas mayores de 50 años. O sea, de 50 para abajo, mujer votará a Massa, hombre joven entre 20 y 30 va a votar a Milei. Lo que algunos estudios de demoscopía dicen que si votaran solamente esos, Milei gana en primera vuelta. O sea, si no existiera el voto femenino, Milei gana en primera vuelta. Y me parece que el votante promedio de Todos Juntos para el Cambio es una persona que tiene más de 50 años. ¿Y qué quiero decir esto? Hay un proceso que me parece que se está viendo. Eso lo pudimos charlar con Dolores Gandulfo, que ella es no solo es una competente politóloga, sino que también tiene, digamos, participa en todas las elecciones que se dan en América Latina. Nosotros tenemos la posibilidad de conocerla a Dolores Gandulfo porque estaba a cargo de la asesoría institucional de la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con el que fuera defensor, que es Alejandro Amor, y ahí lo pudimos conocer en la página cuando la entrevistamos. Algo que se habló en la entrevista respecto a la fragmentación que hay. O sea, acá lo que me parece, digamos, ¿qué es lo que me deja, digamos, a mí esta campaña electoral? Es que la Argentina se está pareciendo mucho al resto de América Latina, no solo en sus cuestiones sociales, con lo cual es negativo, digamos, porque América Latina es un continente de mucha desigualdad. Lo que mide la ONU es que América Latina es mucho más desigual que África. Eso es importante. Esa desigualdad, a su vez, se suma a una fragmentación de la sociedad propia de la posmodernidad, en la cual se privilegia la diferenciación, las diferencias, y eso me parece que eso social se trasladó al campo de las representaciones políticas. Entonces vos lo que tenés es, en una democracia que no deja de ser el gobierno de las mayorías, con el respeto a la minoría, pero el gobierno de las mayorías, tenés gobiernos que van a ser muy débiles porque no pueden representar a la totalidad o a una parte importante de la sociedad. Eso me parece que es el principal, yo lo que veo, me parece que es el principal problema que hoy tiene la democracia en América Latina, que es la fragmentación. Uno puede ver, por ejemplo, el proceso político chileno, un proceso en el cual la Concertación, por ejemplo, gobernó durante alrededor de 20 años, en el cual se alternaban, digamos, partidos políticos que tenían un eje pinochetista, antipinochetista. Entonces, la Concertación, que incluía a la Democracia Cristiana por derecha y al Partido Socialista por izquierda, con otros partidos más, digamos, que hacían esa coalición, gobernó Chile durante mucho tiempo. Ese ciclo se agotó en Chile, el escenario político chileno explotó, y hoy vemos que en la última elección
ningún presidente pudo ganar, no pudo obtener más del 30%. Con la característica en el caso chileno, en el que salió tercero, el candidato que sale tercero, fue un candidato virtual, porque ni siquiera ese candidato estuvo en Chile porque tenía problemas legales, debía cuota alimentaria, y si pisaba Chile iba preso. Entonces, ese es el escenario de Chile. Y avanzo un poquito más y les quiero decir a cualquiera, porque esto es una continuidad histórica, digamos, a cualquiera que le interese la Argentina, vea lo que pasa en Chile, porque en Chile suele pasar antes lo que después pasa en la Argentina. Desde nuestro periodo de organización nacional, nuestros dos padres de la organización nacional, que fueron Alberti y Sarmiento, tuvieron toda una vida política exitosa en Chile, antes de venir a la Argentina. Y siempre pareciera ser que en la sociedad chilena, que es como una sociedad argentina, pero muy en pequeño, se dan primero estos procesos. El golpe de Estado en Chile, para el golpe de Estado en la Argentina, gobiernos populares que caen, primero en Chile, después caen en Argentina, procesos de liberalización, se dan primero en Chile, después se dan en la Argentina. Pareciera ser Chile un poco el laboratorio en el cono sur, un poco como el laboratorio de los hechos sociales que suelen pasar. Hay que siempre mirar un poco Chile para después ver si eso se cruza la cordillera. Continuando, digamos, con el escenario, uno puede ver que hay un proceso de fragmentación muy fuerte y que siguió, digamos, a la ola de los socialismos latinoamericanos del siglo XXI, que fueron gobiernos mayoritarios muy fuertes, pero que ahora hay un retroceso de estos gobiernos y lo que hay es una fragmentación. Y esta fragmentación es la que vos ves en los 3 tercios. Bueno, yo voy a destacar lo que vos decís desde otro lugar, porque viste que yo creo que el que escucha del otro lado, no sé si realmente llega a ese nivel de análisis o de razonamiento. Creo que lo que vos decís, pero lo que le debilita tiene que ver con el tipo de apoyo que recibe cada fracción. Vamos a suponer la hipótesis de Milei. Yo creo que nadie en la Argentina hoy va a desconocer de que es el electorado joven, digamos, el que recién empieza a votar o que está en un nivel, digamos, donde desconoce la historia, lo cual le hace un gobierno débil, porque la defensa tiene que ser no solamente numérico, sino conceptual también. O sea, a la hora de defender es como decir, bueno, vamos a armar una lista para candidatos a, no sé, a concejales. Y vos decís, bueno, pero vamos a ver todos los pibes entre 18 y 25, porque nosotros somos todos jóvenes. Y claro, después cuando vos lo mandas a campo, decís, bueno, ¿y de qué van a hablar? ¿Qué sé yo? Vamos a hablar de tecnología actual, de ciberespacio, no sé. O sea, y tampoco te puede llevar una oratoria, digamos, que de alguna manera comprenda y abarque la dimensión que tiene hoy la ciudadanía o un sector de la región o lo que fuera. O sea, vos cuando pretendés consolidar un espacio político, que es lo que vos necesitás, vos decís, bueno, a ver un poquito, a ver qué piensa este, qué piensa el otro, y armás de alguna manera un elector, una oferta, por decirlo de alguna manera, que tenga que ver con la realidad que abarca todo el frente que tiene la sociedad en materia educativa, en materia de salud, en materia, y vas incorporando ofertas vinculado a la visión que tiene el electorado. Entonces yo creo que esa es la parte débil, que si bien es una virtud en esta etapa, para Milei, creo que va a ser una contra muy grande a la hora de consolidar un armado a nivel nacional, si se quiere, que de estructura que le permita gobernar la Argentina. O sea, van a caer en esos extremos que, por una cuestión natural, tiene la derecha, pero que no tiene la consolidación en la vida de los pueblos, digamos. Porque vos necesitás una mirada de los derechos humanos hacia adentro. Que los derechos humanos, si hay algo por naturaleza que tiene, no es producto del presente. Se llega a consolidar, no sé, organismos internacionales, producto de las experiencias de los pueblos, y los que trasladan esa experiencia son de alguna manera personas que han transitado en la vida situaciones extremas y han consolidado una idea de por qué hay que defender determinadas cuestiones. Entonces, vos con los jóvenes podés hacer muchas cosas. Podés
caminar hacia adelante, pero necesitas la historia, necesitas la experiencia, necesitas, te guste o no te guste, está más allá de que vos puedas decir, sí, viste, nosotros todos los jóvenes ahora, no, es un momento, pero cuando tengas que gobernar te quiero ver. Necesitas la experiencia, necesitas la capacidad de resolución, necesitas la capacidad de tolerancia también de la presión, porque la sociedad ejerce presión hacia adentro. Cuando vos no le das respuesta, ¿viste? Yo digo porque lo escucho, por ejemplo, al chico Marra, y yo digo, si me tiene que gobernar, ponerle que fuera gobernador de la provincia de Misiones, no, flaco, no lo quiero, o sea, por más que vos me digas, no, pero yo te voy a argumentar por qué. Para mí que la vida que él la ve, porque no es todo plata en la vida. Quiero que se entienda claramente que vos, una sociedad... Todo es valorización financiera. Claro. Dijo, qué lindo ATC, podemos tirar abajo y hacer una buena edificio. ubicación. Vos te das cuenta que... Bueno, pero también eso, yo creo que, a ver, en esto hay un punto. Y me parece, voy a tratar de decir algo polémico, porque uno no puede andar por la vida tratando de agradar a todo el mundo. Pero otra vez estábamos charlando con Carlos, y Carlos me hace mención a Julio Argentino Roca. Y yo quiero decirlo que me parece que quiero reivindicar la figura de Julio Argentino Roca, no necesariamente por la campaña del desierto, en el cual solucionó el problema y ocupó, digamos, para el Estado argentino una serie de espacios que había vacante en discusión, eventualmente con el espacio, digamos, que estaba ocupado, vacante ahí por tribus indígenas, sino que el gran aporte de Julio Argentino Roca fue haberle derrotado a los porteños. Vamos a hechos históricos, o sea, hechos científicos y hechos históricos. Estaría interesante algo que quedó muy soslayado en la historia oficial, pero me gustaría saber si alguien sabe cuánta gente murió en el combate de Puente de Márquez. El mismo lugar físico a donde los matarían 120 años después, no, 140 años, sí, 120 años después, a Costequi y Santillán. En el combate de Puente de Márquez, si yo le digo casero, ustedes entienden, más o menos se pueden ubicar. Pero si yo le digo el combate de Puente de Márquez, por ahí no le resulta para nada significativo. Bueno, cuando gana Roca la presidencia en 1880, Carlos Tejedor, que era gobernador de la provincia, de la provincia de Buenos Aires, cuya capital estaba en la ciudad de Buenos Aires, no en La Plata, estaba en la ciudad de Buenos Aires, se levantó en armas y a la Guardia Nacional porteña, a los bomberos de la provincia de Buenos Aires, a todos los armó, y Roca con el ejército argentino logró sofocar esa rebelión. Una rebelión que costó alrededor de 5.000 a 10.000 muertos. Es más, cuando logra asumir, hay un atentado. Esto es interesante porque un tatarabuelo, muy probablemente Miriam Bregman, un anarquista, cuando quiso asumir le tiró una bomba, y está el cuadro en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, Roca asumiendo con un vendaje en la cabeza, porque a su vez los anarquistas habían atentado contra la vida con él. En ese momento comienza. ¿Qué significaba Roca? Roca significaba las provincias, el orden no viene de Buenos Aires hacia el interior. Después de 60 años de organización nacional, las provincias coaligadas primero desplazan al indio de un montón de espacio vacante. Después, obviamente, que será la oligarquía porteña la que se reparte el campo, la tierra, como se reparte también en la provincia de Misiones. Pero van y ponen orden a la ciudad de Buenos Aires, federalizan el territorio de la ciudad de Buenos Aires, porque la ley de federalización viene 2 meses después, y trasladan la capital y crean La Plata. Entonces, lo que hacen es cortarle la cabeza a la provincia de Buenos Aires, separan, y un hecho fundamental es que el intendente de la ciudad de Buenos Aires lo va a designar el presidente, como el presidente va a manejar la policía.
hay un proceso en el cual yo critico mucho, que es la reforma del 94. En la reforma del 94 lo que viene es, con el mascarón de prueba de los derechos humanos, viene detrás un desmonte institucional de lo que fue el armado de una nación federal. El tercer senador, que se lo da un partido, y pierde la representación. El senador representaba los intereses de la provincia, no representaba, porque para representar a todo el pueblo de la nación están los diputados. Pierde ese carácter territorial el senador que lo elegía la legislatura de esa provincia. Entonces la clase política de la provincia estaba mandando un representante al Estado Nacional. Acá viene voto directo. ¿Para qué necesitas el voto directo de un representante si ya te mandás el diputado que tiene voto directo de la gente? Rompiste ahí una representación que tenían las provincias. El otro, y respecto a este tema de la fragmentación, ustedes saben que en la Constitución un tipo con 40 puntos puede llegar a ser presidente. ¿Cómo en una democracia una minoría va a representar a una mayoría? Bueno, entonces, acá lo que vamos, y acá con esto termino, es obvio, cualquier presidente que no sea porteño, de vuelta va a terminar siendo un huésped de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense lo que le pasó a Cristina. Un tipo le puso una pistola en la cabeza y no le salió la bala. Si no podías manejar tu territorio. Y estamos hablando del vicepresidente o del vicepresidente de la nación. Estamos hablando de alguien cualquiera. Bueno, más allá de la coyuntura política, no podías manejar, no puede controlar el Poder Ejecutivo, termina siendo de vuelta. Entonces, ¿a quién votás? Porteños. ¿Quién es Marra? El ejemplo vivido de lo que es un porteño.